Kilómetro 31. Mi nombre es Enrique, soy policía federal retirado. Sé que muchas personas utilizan la palabra retirado como si fuera un respiro o un premio a los años de servicio. Sin embargo, en mi caso, la jubilación fue un intento desesperado de huir de las memorias que me persiguen incluso ahora, especialmente de lo que viví en la carretera libre de Cuernavaca, Kilómetro 31, en 1998. Aquella experiencia fue tan aterradora que me ha dejado cicatrices más profundas que cualquier herida física, y estoy seguro de que, si existiera una forma de borrar esos recuerdos, la tomaría sin dudar. Quiero contar esta historia para advertir que hay fuerzas o sucesos en este mundo que van más allá de lo que la lógica puede explicar, y que, a veces, las carreteras guardan secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Entré a la corporación a finales de los años 80, lleno de entusiasmo y confiando en que todo aquel que se pusiera un uniforme estaba destinado a velar por la seguridad y la justicia. Durante varios años, estuve asignado en tramos carreteros con alto índice de accidentes. Sin embargo, nada me preparó para el macabro caso que atendería en esa zona de curvas cerradas y pinos al borde de la carretera. Había escuchado rumores, como todos los oficiales que patrullábamos esos parajes, supuestos fantasmas que aparecían junto a la cuneta, personas encapuchadas haciendo rituales en medio del monte, luces extrañas a la orilla del camino. Pero yo solía descartar todo como superstición o simples habladurías. Nuestra labor era manejar hechos concretos, y para mí los rumores eran solo eso, historias para asustar a los conductores descuidados. Jamás pensé que aquel caso me haría dudar de todo lo que daba por cierto. La primera advertencia que recibimos sobre algo realmente perturbador la envió un trailero que transportaba mercancía a altas horas de la noche. Al llegar a la comandancia, pidió hablar con el jefe de turno, asustado y pálido, como si hubiera visto un espectro. Decía que, en el kilómetro 31, cerca de un puente de concreto que apenas se elevaba sobre un arroyo seco, había visto a un grupo de hombres con túnicas negras rodeando un bulto llameante. Al preguntarle más detalles, soltó la historia de golpe, notó las llamas desde lo lejos, pensó que era un accidente, tal vez un auto incendiándose, pero cuando fue acercándose, discernió figuras humanas apiñadas y un intenso olor a carne quemada que le revolvió el estómago. Fue tan fuerte su impresión que aceleró sin querer, frenando metros después cuando el pánico lo traicionó. Dijo que al voltear por el retrovisor, creyó ver a uno de esos hombres apuntándolo con el dedo, como si lo maldijera por haber sido testigo. De inmediato, se dio aviso a la Policía Federal, y mi compañero y yo fuimos los encargados de investigar. Yo era un oficial bastante escéptico respecto a fenómenos paranormales, y mi compañero, a quien llamaré Ramírez para preservar su intimidad, compartía mi escepticismo. Conocíamos la zona, sabíamos que ahí se ocultaban muchas personas con malas intenciones, asaltantes, contrabandistas o gente que realizaba sacrificios de animales con fines que uno prefería no imaginar. No era la primera vez que se hablaba de rituales clandestinos, aunque casi nunca hallábamos pruebas consistentes. Solíamos encontrar restos de fogatas, quizá animales muertos, pero nada que indicara una amenaza más allá de la crueldad habitual que veíamos. Sin embargo, esta vez la inquietud comenzó a crecer en el ambiente, porque otros conductores empezaron a reportar que habían visto a los mismos encapuchados con túnicas negras. Las descripciones coincidían, y no tardó en correrse la voz de que algo siniestro estaba sucediendo en ese tramo de la carretera. Salimos de la comandancia pasadas las 11 de la noche, con la intención de llegar al kilómetro 31 en plena oscuridad para comprobar si había algo fuera de lo común. El trayecto fue tenso. Mientras manejaba, no podía dejar de recordar las palabras del trailero sobre esa visión en la noche, un bulto en llamas y aquellos hombres en círculo. Ramírez iba callado, concentrado en la carretera y cegaramente en sus propios pensamientos. Cuando nos acercamos al puente, la luna apenas estaba iluminando la cinta asfáltica y cada tanto sentíamos como el viento azotaba los árboles cercanos, produciendo silbidos largos y lúgubres. La escena se sentía como sacada de una película de terror, y aunque me negaba a admitirlo, un escalofrío subía por mi espalda. Aparcamos la patrulla al costado, encendimos las luces altas y descendimos del vehículo con las linternas en mano. Al principio, todo parecía tranquilo.
Teníamos que caminar unos metros para llegar a la base del puente, pues allí se extendía un área de terracería y maleza. Bastó aproximarnos un poco para que el olor a carne chamuscada y a algo más penetrante, algo que al día de hoy no puedo describir con precisión, nos golpeara la nariz. Nos detuvimos a observar y fue entonces cuando vimos los restos de lo que claramente era un animal. Nos acercamos con cuidado, pues la textura y la forma eran confusas a primera vista. Al iluminar mejor con las linternas, nos dimos cuenta de que se trataba de un perro decapitado. Su piel mostraba símbolos tallados con una navaja o algún objeto cortante. De su cuello salía un rastro de sangre ya seca que se esparcía por el suelo polvoriento. No lo negaré, sentí náuseas y tuve que contener las ganas de vomitar. Ramírez no estaba en mejor estado, pero se esforzó por mantener la compostura. Lo más impactante fue descubrir, junto a aquel perro mutilado, un mensaje escrito con lo que indudablemente era sangre. Decía, el próximo será humano. Se me heló la sangre. Estaba ante algo que superaba con creces cualquier caso de crueldad normal. Había una amenaza directa, y esa amenaza mostraba un grado de sadismo y fanatismo perturbadores. Jamás había visto nada tan explícito y, sobre todo, tan retorcido. Tomamos fotografías, levantamos un informe preliminar y solicitamos refuerzos para revisar la zona en busca de cualquier pista adicional. Sin embargo, todo lo que encontramos fueron rastros de lo que parecía ser cera derretida en varios puntos y huellas confusas que desaparecían al costado del arroyo, donde la maleza crecía densa y las rocas dificultaban rastrear nada. No vimos a nadie, ni escuchamos nada aparte del viento, los grillos y el latir acelerado de nuestro propio corazón. Al día siguiente, regresamos a plena luz para hacer una búsqueda más exhaustiva. Para nuestra sorpresa, no quedaba ninguna señal de lo que habíamos visto la noche anterior. El cuerpo del perro, los símbolos y hasta el mensaje con sangre habían desaparecido sin dejar rastro. Parecía un escenario recién barrido por la naturaleza o por alguien que hubiera querido borrar cualquier indicio de su presencia. Solo encontramos, muy dispersos, pedazos pequeños de huesos calcinados que podrían haber pertenecido a cualquier otro animal o, incluso, al mismo perro, pero no era suficiente evidencia para armar un caso sólido. Aún así, las fotografías y el testimonio de mi compañero y yo eran contundentes, algo había ocurrido y la amenaza quedaba plasmada en nuestra memoria. Un mes después, un joven desapareció exactamente en esa zona. Tenía 22 años, según el reporte, y viajaba en su auto por la carretera de madrugada. Sus padres denunciaron que nunca llegó a su destino. Lo último que se supo de él fue un mensaje que envió a un amigo a las 2 de la mañana, diciendo que estaba pasando cerca del puente del kilómetro 31. La policía local y nosotros, en coordinación, realizamos búsquedas intensivas en los alrededores, pero jamás encontraron su cuerpo ni hubo indicios de un accidente automovilístico. El vehículo apareció kilómetros adelante, abandonado en la cuneta, con la puerta del conductor abierta y sin señales de lucha. En el suelo, vimos nuevamente un rastro muy leve de manchas pardas que podían ser sangre. No quiero ni recordar la sensación de desasosiego que me invadió cuando advertí, cerca de una gran piedra, lo que parecía un símbolo dibujado con tiza o algún polvo rojizo. Era un círculo dentro de un triángulo, o algo parecido, pero difuso. A partir de entonces, era imposible evitar sentir que todo se conectaba con el macabro hallazgo del perro decapitado. El caso me obsesionó de tal manera que dedicaba mis días libres a revisitar el lugar. Ramírez me aconsejaba no obsesionarme tanto, porque la línea entre la cordura y el delirio podía hacerse delgada cuando uno se quedaba atrapado en un caso sin resolver. Con todo, cada vez que me acercaba a ese puente, me embargaba una sensación de ahogo. Parecía que el ambiente se volvía más denso, pesado y que el mismo viento, al golpear los árboles, producía un susurro que se asemejaba a voces distantes. A veces, cuando caía la noche, juraba ver sombras en los bordes del camino, como si alguien se moviera rápidamente sin dejarse ver de frente. En un par de ocasiones, llegué a encender la linterna para alumbrar el monte y me pareció distinguir breves destellos de algo parecido a telas negras ondeando tras los árboles. Sin embargo, nunca encontré a nadie, ni tuve pruebas firmes de que algo o alguien estuviera allí, acechándome.
Una madrugada, la situación dio un giro escalofriante. Me encontraba solo, insistiendo en esa investigación mientras mi compañero cubría otro turno. Estaba sentado en la patrulla, cerca del kilómetro 31, con la ventanilla ligeramente abierta para escuchar cualquier sonido. La carretera, vacía a esa hora, ofrecía un silencio casi sepulcral. De pronto, el radio de la patrulla crepitó. Era un comunicado cualquiera, informando un choque unos kilómetros más adelante. Tenía que decidir si atendía el accidente o continuaba vigilando. El deber me llamaba, pero algo me instó a quedarme unos minutos más. Fue entonces cuando percibí un movimiento, casi imperceptible, en el espejo lateral. Apagué las luces, intentando no ser descubierto, y aguardé. Entre la penumbra, de reojo, logré distinguir varias siluetas cruzando la carretera. Caminaron en fila, con un porte casi ritual, vestidos con túnicas negras, igual que en los relatos de los conductores. Eran 4 o 5 figuras, tal vez más. Me deslicé fuera de la patrulla, con la mano en el arma, aunque sabía que no podría hacer mucho si ellos eran muchos más. Aún así, mi instinto de policía podía más que el miedo. Seguía las siluetas a una distancia prudente. Se internaron en la maleza, descendiendo por la zona donde alguna vez hubo un pequeño arroyo, ahora casi seco. Me desplacé entre los arbustos, intentando no hacer ruido. Había una oscuridad tan densa que por momentos dudaba de mis propios sentidos. Solo la linterna que traía en la mano podía ayudarme, pero si la encendía, me delataría. Continué con sumo cuidado, y mi corazón martillaba en las sienes. Tras unos minutos, me pareció escuchar murmullos, oraciones o cantos. La voz era gutural, ininteligible. Temblaba de pies a cabeza, una mezcla de adrenalina y terror. Fue entonces cuando vi una tenebrosa escena. A lo lejos, un pequeño claro se abría entre las rocas y, en el centro, las siluetas se hallaban formando un círculo alrededor de algo. Me acerqué con la respiración contenida. Apenas distinguía sus rostros debajo de las capuchas. No parecían máscaras, sino personas de carne y hueso, hombres adultos en su mayoría, aunque no estaba seguro de cuántos había. Parecían estar realizando un rito, rodeando lo que parecía una gran manta oscura tendida en el piso. De pronto, un destello iluminó la manta. Un fósforo o un encendedor. Después, el intenso resplandor de fuego. Observé cómo los hombres alzaban los brazos, recitando susurros cada vez más enérgicos. El olor a grasa quemada volvió a invadir mi nariz, mezclado con la humedad del bosque. No podía creer lo que veía. Había un bulto dentro de esa manta, y por la forma, era un animal grande, probablemente un perro o un cordero. Sentí asco y rabia, pero el miedo era tan paralizante que no podía moverme. En mi mente aparecían las imágenes de aquel perro decapitado y el mensaje siniestro. Con un nudo en la garganta, hice un esfuerzo por acercarme lo suficiente como para detallar los símbolos que algunos de ellos llevaban dibujados en las túnicas. Me parecieron cruces invertidas y signos paganos. Lo cierto es que parecían tan fanáticos, tan concentrados, que no me atreví a intervenir solo. Mi deber como policía exigía hacerlo, pero algo en mi interior gritaba que no tenía la menor oportunidad si me descubrían. Aquello no duró mucho. El fuego se apagó de golpe, como si alguien arrojara agua o algún polvo sobre él. Los hombres alzaron las manos, pronunciaron un extraño cántico final y luego se dispersaron en varias direcciones, perdiéndose en la oscuridad del monte. Uno de ellos pasó tan cerca de mí que pude ver la palidez de su mano sosteniendo un cuchillo, o algo semejante, que aún destilaba un líquido oscuro. Tuve que aguantar la respiración y quedarme inmóvil contra el tronco de un árbol. Temí que pudiera oír los latidos de mi corazón, que retumbaban con una fuerza casi dolorosa. Pero pasaron de largo sin verme. Cuando ya no escuché pasos, reuní coraje y me aproximé al lugar donde habían estado. En el suelo, la manta humeaba. Al abrirla con el extremo de la linterna, me encontré ante una imagen que me dejó trastornado. No era un perro esta vez, sino lo que parecía ser el cuerpo de un cabrito y pedazos de algo que no pude identificar con claridad. Todo estaba cubierto de sangre espesa. En el centro de la manta se veía otro símbolo tallado,
idéntico al que vi dibujado en la piedra aquella vez que desapareció el joven. Sentí un golpe de horror puro. Era como si en ese lugar se abriera un abismo que amenazaba con tragar mi cordura. No me quedé mucho tiempo. Sabía que la prioridad era avisar a mis superiores y pedir refuerzos, aunque dudaba que a esa hora y en esa zona oscura fuéramos a encontrar a esos individuos. Volví rápidamente a la patrulla, con el estómago revuelto, el corazón desbocado y la mente en torbellino. Por el camino, varias veces me pareció ver sombras que se movían a mis costados, como si alguien me vigilara y se burlara de mi desesperación. Uno de los momentos más aterradores fue cuando, justo al subirme al vehículo, escuché un grito lejano provenir de algún lugar cerca del puente. No era un grito normal, sonaba distorsionado, agónico, mezclado con un gruñido que ponía los pelos de punta. Encendí la patrulla y me alejé a toda velocidad. Esa noche me costó hasta el aliento poder redactar el informe. Nadie dudó de mi palabra, porque mi historial era impecable, pero también sabían que sin pruebas físicas, poco podía hacerse. Saqué mi arma y revisé el percutor. Tenía un miedo irracional, como si algo pudiera irrumpir en la oficina en cualquier momento. Las noches siguientes se volvieron una pesadilla. Cada que caía la oscuridad, revivía esas imágenes. Me atormentaban la memoria del perro decapitado, el mensaje sangriento, la desaparición del joven, las túnicas negras, los símbolos paganos, y sobre todo, el temor de que siguieran cumpliendo su promesa: el próximo será humano. Ya tenían un desaparecido, quizá lo sacrificaron, quizá no, pero mi intuición me decía que ese era apenas el comienzo de algo peor. Las semanas pasaron sin que hubiera nuevos reportes ni hallazgos contundentes. Parecía que la actividad de ese grupo, si es que realmente existía como secta organizada, se había apagado o, al menos, desvanecido al punto de no dejar rastro. Pronto surgieron otros casos, otras emergencias, y poco a poco las patrullas se concentraron en temas diferentes. Mis compañeros empezaron a tomar el asunto con escepticismo, creían que tal vez habíamos exagerado o que se trataba de delincuentes comunes. Yo no podía despejar mi mente de todo lo visto. Empecé a notar que mi salud se deterioraba por las constantes pesadillas. Renunciar rondaba mi cabeza, pero no quería dejar la corporación sin antes dar con algún culpable. Fue entonces cuando pasó algo que acabó por quebrar mi determinación de manera definitiva. Una noche, conducía mi auto particular, pues estaba de descanso, y regresaba de visitar a un familiar. Era tarde, tal vez la 1 de la mañana, y por desgracia, tuve que cruzar la misma carretera. Iba con el pulso acelerado y vigilaba cada metro del camino, temiendo que algo saliera de la oscuridad. Cuando tomé la curva que lleva al puente, sentí que las luces de mi auto parpadearon, como si perdieran energía. El motor tosió 2 veces y se apagó. Me quedé ahí, en medio de la vía, con un presentimiento tan ominoso que casi podía saborear el miedo. Intenté arrancar el auto de nuevo. La llave giraba, pero el vehículo no respondía. El silencio era absoluto. Bajé para revisar el cofre con la linterna que siempre llevaba conmigo. Mientras levantaba la tapa, noté de reojo un movimiento junto al barandal del puente. Mi corazón casi se detuvo. Escuché un murmullo, pero no vi nada con claridad. Podría jurar que eran pasos arrastrándose. Respiré hondo, tratando de calmarme, y cuando me giré para alumbrar, mi mente se nubló del terror al ver, en la barandilla, algo colgado, balanceándose suavemente como un péndulo. Era un muñeco de trapo, pequeño, pero con un trazo de sangre seca en la cabeza, simulando una herida. Sus ojos estaban cosidos con hilo negro, y en el pecho tenía el mismo símbolo que había visto en el claro. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Alguien lo había colgado ahí con un alambre oxidado. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies, y en ese instante sentí la certeza de que no estaba solo. De pronto, al otro extremo del puente, se encendió una luz intensa, como la de una bengala o un fuego artificial que brillaba en tonos rojizos. La carretera se iluminó de forma siniestra, revelando por un segundo el contorno de varias figuras paradas a la distancia. Pude contar al menos 3, quizá 4. Todas cubiertas con túnicas negras.
Volví a mi auto desesperado, giré la llave con tanta fuerza que me lastimé la muñeca. En ese momento, el motor ronroneó y se encendió, como si por fin hubiera cedido. No dudé en acelerar, apenas cerré la puerta. La bengala se apagó y en la oscuridad solo quedó el eco de mi respiración atropellada. Tuve la sensación de que los hombres me seguían con la mirada, de que marcaban mi presencia. La adrenalina me llevó a sobrepasar los límites de velocidad, deseando alejarme lo antes posible de esa locura. Después de ese suceso, mis nervios se hicieron insostenibles. Presenté mi solicitud de retiro anticipado. Ya no podía con el peso mental de todo esto. Algunos compañeros me tomaron por cobarde, otros dijeron que necesitaba terapia. Todo me daba igual. Solo quería escapar. Pero el problema es que no importa a dónde me mueva, estos recuerdos han quedado tatuados en mi mente. Por las noches, todavía me parece oír aquel canto gutural y oler la carne quemada. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver los símbolos tallados en la piel del perro y el mensaje sangriento: el próximo será humano. Desafortunadamente, sí lo fue. El caso del joven desaparecido nunca se resolvió y en mi fuero interno creo que fue víctima de ese mismo grupo. Siento culpa por no haber hecho lo suficiente, aunque sé que poco pudo haber cambiado mi intervención en solitario. Con el paso de los años, he oído rumores de más desapariciones en carreteras cercanas, de escenas macabras que encuentran algunos conductores cuando se quedan varados, de gritos que surgen en medio de la nada. He leído en periódicos locales sobre cruces invertidas pintadas en paredes y más de una vez han reportado grupos de personas vestidas de negro realizando ceremonias siniestras en el monte. Pero las autoridades casi siempre atribuyen eso a delincuentes comunes, drogadictos o sectas pasajeras sin mayor trascendencia. ¿Cómo explicar, entonces, los muertos y los desaparecidos, los animales decapitados y los mensajes que se disuelven con la velocidad de un susurro en la noche? Hay quienes viven con la creencia de que todo tiene una explicación racional. Yo también creía lo mismo, hasta que presencié cosas que escapan a lo que entendemos por cordura. No sé si esos hombres rinden culto a alguna deidad antigua, si forman parte de una logia secreta o si se trata de fanáticos con sed de sangre. Lo que sí sé es que, en esa carretera, habita un mal que corroe el ambiente, que se nutre del miedo, y que se sirve de la oscuridad del puente en el kilómetro 31 para materializar sus rituales. Se ocultan con demasiada facilidad en la maleza, amparados por la noche, y escogen a sus víctimas con total impunidad. Pensar que cualquier conductor podría topar con ellos me revuelve el alma. Imagino el susto de alguien que se acerca a esas siluetas, creyendo que tal vez es un accidente, y termina frente a una escena de horror indescriptible. En ocasiones, cuando cierro los ojos en la penumbra de mi habitación, me asalta la imagen del muñeco colgando, con los ojos cosidos y la mancha de sangre. Siento que una parte de mí se quedó atrapada en esa carretera, al igual que la de otras víctimas que desaparecieron sin dejar huella. He intentado reconstruir lo ocurrido, encontrar algún cabo suelto, una pista que sirva para detener esta locura. Pero los archivos se han perdido. La gente prefiere no hablar por miedo a represalias o, peor aún, a quedar marcados por la maldición de estos hombres de negro. Aunque suene ridículo, hay quienes creen que nombrarlos es abrirles la puerta. Y quizá tengan razón. Han pasado los años, y aunque ya no porto el uniforme, de vez en cuando alguien me pregunta por la carretera de Cuernavaca y ese puente maldito. No sé si buscan una historia de terror o una advertencia para no viajar de noche. Yo, por mi parte, solo recomiendo que, de ser posible, se mantengan alejados de ese tramo después del anochecer. He conocido compañeros incrédulos que, tras una guardia en esa zona, regresaron con el rostro desencajado, como si hubieran visto un abismo. Otros no encontraron nada y me llamaron paranoico. Sea como fuere, la carretera sigue ahí y el puente permanece inmutable, oculto bajo las sombras de los árboles, como un testigo eterno de un mal que nunca se fue. Aunque traté de enterrar mis vivencias con el paso del tiempo, escribir este testimonio es la única forma de desahogarme y de advertir a quien lea estas líneas que existen horrores en las carreteras que van más allá de los simples accidentes o de la delincuencia. Hay fuerzas, sectas o rituales que toman vida en las horas en que el resto del mundo duerme y que cobran un peaje de sangre.
Ignoro si estos individuos continúan operando o si se trasladaron a otro sitio, pero algo dentro de mí me dice que todavía están ahí, en la penumbra, esperando una nueva víctima. No quiero sonar alarmista, pero si alguna vez has tenido la necesidad de detenerte en una carretera solitaria por la noche, quizá por una llanta ponchada o por un fallo mecánico, recuerda que no solo debes preocuparte por ladrones o por la oscuridad misma. Hay amenazas más retorcidas, seres humanos o lo que quede de humanidad en ellos, que se escudan en la maleza para realizar actos que ninguna mente cuerda puede concebir sin estremecerse. El que no los veamos no significa que no existan, y no hay patrulla ni uniforme que ofrezca verdadero consuelo ante la maldad extrema. Hoy día, cuando paso por ahí a la luz del sol, procuro no mirar a un costado del puente. Me basta con sentir el leve temblor en las manos para recordar lo que viví. Quiero creer que el mal se disipará algún día, pero la realidad me ha demostrado que se mantiene vivo en los susurros de la noche, en las llamas que se alzan al abrigo de las sombras y en el temor que despierta en quienes hemos presenciado su obra. Muchos buscan respuestas sobrenaturales, otros prefieren negar todo y aferrarse a la lógica. Yo solo sé que la amenaza del próximo será humano no fue una farsa. Hay gente desaparecida, y todos los rastros conducen a ese puente donde se apaga la razón y el horror florece como un nido de serpientes. Por eso, cada vez que alguien me pregunta si las historias de terror en carreteras son reales, solo asiento con la mirada cansada y aconsejo no tentar a la suerte. No hay peor enemigo que aquel que no distingue entre una bestia y un ser humano cuando realiza su ritual. No hay peor pesadilla que saber que has visto lo indecible y que, aún así, estás atado a seguir viviendo con ese peso en la conciencia. Y no hay peor castigo que caminar con la certidumbre de que podría repetirse en cualquier momento, en cualquier carretera oscura, y que quizá la próxima víctima seas tú o alguien cercano. Quizá no lo veas venir, quizá solo notes de reojo un círculo de túnicas negras y un fuego que te invita a mirar, hasta que sea demasiado tarde para dar marcha atrás. No importa cuán lejos corras, los recuerdos siempre te alcanzan. Y si un día pasas por el kilómetro 31 en la carretera libre de Cuernavaca, recuerda mantener tus sentidos alerta, porque el terror, esa noche, podría estar escondido a pocos metros de ti, agazapado en la sombra, dispuesto a reclamar lo que considera suyo. He relatado esta historia porque aún me quema el pecho y se me enrarece la respiración al pensar en las imágenes. No ha pasado ni un día en que no lamente las vidas que se perdieron, incluidas las de aquellos animales, sacrificados bajo una locura que no logro descifrar. Cada vez que cierro los ojos, veo el hilo negro cosiendo unos ojos vacíos, veo sangre escrita en el suelo y escucho un cántico apagado en la distancia. Llevo conmigo el peso de esa advertencia infernal: el próximo será humano. Y nunca sabré con certeza si aquella frase ya se cumplió más veces, si otras víctimas han terminado en medio de un ritual de fuego y cánticos diabólicos. Es un miedo que me acompañará hasta el último día de mi vida, recordándome que las peores pesadillas no siempre habitan en los sueños, sino en las carreteras, en la penumbra, al filo del puente que atraviesa la línea entre la cordura y el horror más profundo. El pasajero sombrío. Mi nombre es Adrián y soy trailero desde hace más de 15 años. Conozco muchas de las carreteras de México como la palma de mi mano, he atravesado rutas llenas de curvas peligrosas, he luchado contra la neblina en los tramos montañosos y he enfrentado días y noches de intenso cansancio. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví hace 5 años, cuando me tocó recorrer la carretera 57 rumbo a Toluca. Era una madrugada helada, el reloj marcaba las 3 en punto. El panorama frente a mí era una sucesión interminable de asfalto, con los faros del tráiler abriéndose paso en la oscuridad. Me gustaba conducir por la noche porque el tráfico disminuía, y hasta ese momento no me importaba el cansancio ni la soledad del camino. Siempre me jacté de ser un hombre escéptico, un tipo con los pies en la tierra. Decía que para impresionar me hacía falta algo más que viejas historias de fantasmas y apariciones en la carretera. Mientras avanzaba con el tráiler, revisaba cada tanto mi espejo retrovisor y los costados del camino. A esas horas, uno nunca sabe si algún animal puede atravesarse de pronto o si surgirán imprevistos que te obliguen a frenar.
En una de esas revisadas noté algo peculiar. En la orilla del camino, envuelto en la penumbra, había un hombre haciendo señas para que me detuviera. Siempre he sido precavido con quienes piden aventón en la noche. Hay muchos casos de asaltos o trampas preparadas para robar a los camioneros en zonas solitarias. Sin embargo, algo en mí me impulsó a reducir la velocidad. Tal vez fue un presentimiento o simple piedad, pues la figura me pareció frágil y la temperatura era baja. Aparqué a un lado y el tráiler quedó al ralentí, con el motor rugiendo con un suave ronroneo que a veces me reconfortaba en la soledad. El hombre, apenas lo vi de cerca, lucía muy delgado. Traía ropa oscura, demasiado ligera para la noche tan fría. Sin pensar mucho, lo invité a subir. Me respondió con un asentimiento casi imperceptible, se acomodó en el asiento del copiloto y cerró la puerta a mi lado. El silencio se instaló enseguida. El tipo se mantenía con la mirada fija en el parabrisas, sin gesticular demasiado, pero de vez en cuando yo sentía esos ojos oscuros rozándome como cuchillos, mirándome de reojo. Su semblante no era agresivo en el sentido convencional, más bien me resultaba incómodo, como si sus facciones no se movieran del todo con normalidad. Guardé silencio un par de minutos, esperando a que él dijera algo sobre su destino o diera gracias por el aventón. Pero solo se limitó a mirar, y su quietud me puso la piel de gallina. Decidí romper un poco la tensión con la pregunta lógica. ¿A dónde vas? Su respuesta fue tan extraña que casi me hizo estremecer. Voy contigo hasta donde llegues. No era la respuesta habitual de alguien que pide un ride. Ni siquiera me dijo un pueblo cercano. Nada. Solo esa frase rara, con una voz apagada, casi sin emoción. Seguí conduciendo, intentando no prestarle demasiada atención. Pero confieso que mi mente ya estaba alerta. Trataba de justificar la situación. Tal vez era un vagabundo, alguien que no tenía a dónde ir, y por eso esa respuesta tan ambigua. En silencio, me di a la tarea de concentrarme en el camino, pero no dejaba de sentir ese hormigueo en la nuca cada vez que sentía su mirada atravesándome. El reloj siguió avanzando y la carretera se oscureció aún más. A lo lejos, entre luces intermitentes, distinguí una gasolinera. Pensé en parar para estirar las piernas y tomar un café que me mantuviera despierto. Al llegar, reduje la velocidad, pero me di cuenta de que el extraño hombre no reaccionaba de ninguna manera. Era casi como si no tuviera interés en nada a su alrededor. Me detuve, y en ese instante, sin que yo lo notara con claridad, el asiento del copiloto se vio vacío. Literalmente lo vi vacío. Mi corazón dio un brinco. Eché un vistazo rápido por el retrovisor para ver si el hombre había bajado sin que yo me diera cuenta, pero no vi a nadie detrás del tráiler. Tampoco lo vi caminar hacia la tienda de la gasolinera. No lo vi en ningún lugar. El impacto me dejó aturdido. Llegué a pensar que tal vez estaba tan cansado que había alucinado la presencia de ese individuo. Me quedé unos segundos mirando el asiento, preguntándome si de verdad habría recogido a alguien o si se trataba de un juego mental de mi agotamiento. Opté por no bajar del tráiler. Algo me decía que, si el hombre estaba afuera, quizá no era buena idea encontrarlo. Pero la curiosidad y el desconcierto me estaban comiendo la cabeza, así que bajé la ventana del conductor y asomé la vista en busca de alguna señal de él. Silencio total, nadie cerca, ni un alma merodeando en esa gasolinera. Ni siquiera el empleado se veía por ahí, posiblemente estaba dormitando en el interior de la tienda. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y decidí que lo mejor era retomar la carretera cuanto antes. Prefería llegar a mi destino sin más paradas innecesarias. Tal vez, pensaba yo, todo había sido una especie de pesadilla, un efecto del cansancio. Regresé al asiento, me aseguré de sentir la firmeza del volante en mis manos y arranqué. Entonces, como si la realidad quisiera burlarse de mi intento de mantener la cordura, lo vi en el parabrisas. Reflejado con la claridad tímida de los faros y de las luces tenues de la estación, estaba ese hombre, sonriéndome. Una sonrisa fija, sin parpadear, sin moverse apenas, clavándome una mirada que me heló la sangre. Lo peor de todo fue que, al voltear con rapidez hacia el asiento del copiloto, ahí estaba.
Sentado exactamente como antes, con las manos entrelazadas sobre las piernas, inclinado ligeramente hacia adelante, como si esperara algo de mí. Ese reencuentro me sacudió los nervios. Frené de golpe, sintiendo que me faltaba el aire, y el tráiler protestó con un chirrido sobre el asfalto. Hubo un momento que nunca olvidaré, esa sensación de que el tiempo se detuvo. Miré al hombre esperando alguna reacción, algún movimiento, tal vez un reclamo o un grito por haber frenado tan brusco. Pero él se quedó inmóvil, observándome con esa mueca extraña, sin parpadear. De cerca, su rostro parecía aún más pálido, con unas ojeras pronunciadas, y su piel me daba la impresión de ser casi traslúcida bajo la escasa iluminación interna de la cabina. Con el corazón latiendo desbocado, arranqué de nuevo. En silencio, avancé dejando atrás la gasolinera. Durante un rato me negué a mirarlo, me concentré en no salirme del carril, en respirar y en mantener la vista fija al frente. Solo podía oír mi respiración agitada, el retumbar del motor y ocasionalmente el golpeteo de mis propios latidos ensordeciendo mis oídos. Pasaron los kilómetros y el paisaje se hizo aún más solitario. La luna, oculta tras nubes pasajeras, dejaba la carretera casi en completa penumbra, salvo por el resplandor parpadeante de mis faros. Empecé a pensar en todo lo que me había contado la gente sobre los espectros de carretera, apariciones que se manifestaban a los traileros en alta madrugada y las tragedias que los originaron. Siempre me reía de esas historias, las atribuía a supersticiones. Pero en ese instante, todo cobraba un sentido escalofriante. El hombre seguía allí, sin pronunciar palabra, pero era como si pudiera oír su respiración o sentir su presencia invadiendo cada rincón de la cabina. Por momentos giraba la cabeza y lo encontraba viéndome, con ese gesto neutro que a ratos parecía una sonrisa apenas dibujada y otras veces algo más siniestro. Llegó un instante en que comencé a preguntarme si debería hablarle. Tal vez, si le dirigía la palabra de nuevo, me respondería algo que aclarara la situación. Pero el temor superó mi curiosidad. Una parte de mí se negaba a romper el silencio, porque, ¿y si lo que contestaba era algo aún más terrorífico? ¿Y si su voz se oía como un susurro inhumano o me revelaba algo que no quería saber? Así continuamos, él y yo, hasta que noté otra gasolinera aproximándose. Sin pensarlo dos veces, me dispuse a entrar, confiando en que tal vez ahí encontraría un lugar con luz, con gente, con un café caliente. Algo que me devolviera la sensación de normalidad. Reduje la velocidad, puse la direccional y me metí al área de servicio. Esta vez, antes de detenerme por completo, eché un vistazo fugaz al asiento del copiloto y comprobé que, de nuevo, él no estaba. El espacio estaba vacío, como si nunca hubiese subido. Un sudor frío me recorrió la frente. Busqué de reojo a mi alrededor y no vi a nadie. Solamente luces mortecinas y un local destartalado con una tienda cerrada. Era una de esas gasolineras de paso, con pocos servicios, casi desierta. La sensación de vacío en el asiento del copiloto fue un golpe a mi cordura. Mi corazón todavía palpitaba con fuerza y empecé a sentir una urgencia casi desesperada por largarme de ahí. Apagué el motor unos segundos, pensando si valía la pena bajar. Quería mover las piernas, quería salir y ver si, de casualidad, el hombre estaba merodeando. Pero una parte de mí me gritaba que no lo hiciera, que era mejor mantenerme dentro, como si el tráiler fuera mi refugio. La iluminación de los faroles de la gasolinera era tenue, se veía una espesa quietud que no invitaba a quedarse. Decidí que no bajaría. Respiré profundo, le di marcha otra vez al tráiler y volví a incorporarme a la carretera. Apenas recorrí unos metros cuando sentí un escalofrío bajo la nuca, como una mano helada que me acariciaba. Alcé la vista, y ahí, en el parabrisas, noté su reflejo. Esta vez se veía más definido. No solo su rostro, sino también la forma de su cuerpo, como si hubiera algo más tangible en esa aparición. El terror me hizo girar la cabeza para comprobar si se encontraba en el asiento otra vez. Y sí, estaba allí, sonriendo un poco más ampliamente, mostrando unos dientes casi grises, fijos en mí. No pronunciaba palabra, solo estaba. Tuve el instinto de frenar, pero me contuve,
Algo en mi interior me decía que debía seguir avanzando, que quedarme detenido en medio de la noche con aquel ser a mi lado no era una buena idea. Después de unos minutos que se hicieron eternos, me armé de valor para preguntarle en voz baja, con el temblor en la garganta, ¿quién eres? El silencio que siguió fue tan denso que sentí que me iba a asfixiar. Él permanecía con la misma postura. Mis manos sudaban sobre el volante, notaba el temblor en mis dedos y apenas podía concentrarme en la línea divisoria de la carretera. Comencé a repasar imágenes en mi cabeza. Historias sobre traileros que vivían experiencias extrañas, gente que se aparecía y desaparecía sin explicación, o la leyenda de aquellas almas que murieron en la carretera esperando a alguien que las lleve al otro lado. Me acordé también de relatos en que los fantasmas se volvían violentos, de cómo algunos conductores habían sufrido accidentes mortales en esos tramos. Se me ocurrió encender la radio para romper un poco el silencio, pero lo único que obtuve fue un ruido blanco, una interferencia que apenas dejaba distinguir palabras ininteligibles, como voces lejanas intentando comunicarse desde otro plano. La apagué al instante porque el efecto me resultó aún más perturbador. El camino seguía extendiéndose delante de mí, monótono y gris. De vez en cuando aparecía algún auto a lo lejos, pasando como un fantasma con sus luces altas, sin detenerse. Por mi mente pasó la idea de orillarme y pedir ayuda, pero ¿qué les iba a decir? Oigan, traigo a un espectro en el copiloto que desaparece cada vez que paro y regresa cuando pongo el tráiler en movimiento. Imaginaba las caras de burla o, peor aún, la mirada de terror si alguien veía aquello con sus propios ojos. La hora avanzaba y yo iba acumulando un cansancio físico y mental. Sentía que, en cualquier momento, podía colapsar. Aún así, sabía que no podía detenerme, que algo en esa carretera estaba jugando conmigo y que mi única opción era seguir hasta llegar a un tramo más poblado, hasta sentir la presencia de la civilización. El hombre no se esfumaba, permanecía en silencio, como si estuviera arraigado al asiento. Por momentos cerraba ligeramente los párpados, aunque no llegaba a ser un gesto de sueño, sino más bien de frialdad o de burla. Y yo, que apenas podía contener el temblor, hice algo que todavía hoy no comprendo, estiré mi mano hacia él con la intención de tocarle el brazo. Fue un impulso tonto, porque parte de mí quería comprobar si realmente estaba ahí o si era una ilusión. Cuando mi mano estuvo a unos centímetros, sentí un aire helado. No era la brisa normal de la noche que a veces se filtra por las rendijas. Era una sensación congelante, como si un trozo de hielo rozara mi piel y me hizo retirar la mano de inmediato. No fui capaz de tocarlo. Seguí así, con la inquietud carcomiéndome, preguntándome si, en caso de sufrir un percance, alguien creería mi versión. Me invadió la certeza de que debía mantenerme vivo, debía conservar la cordura el tiempo suficiente para terminar ese trayecto. Me repetía que era más fuerte que el miedo, que si algo quería atacarme, tendría que hacerlo de frente. Pero, a la vez, esa presencia me resultaba irreal, desestabilizadora. Decidí encender un cigarro. Raramente fumaba mientras manejaba, pero en ese momento lo necesitaba para tranquilizarme. La flama del encendedor tembló un poco, reflejándose en el parabrisas. Fue entonces que, en el destello del mechero, volví a verlo con una nitidez aterradora. Sus ojos tenían un brillo extraño, una especie de reflejo intenso, como de animal nocturno al que le apunta la luz. Le di una calada al cigarro, casi con desesperación, intentando apaciguar el temblor de mis labios. El humo se arremolinó en la cabina y por un segundo pensé que la figura del hombre se difuminaría en la neblina del tabaco. Pero no. Seguía ahí, impasible, como si nada. Mientras el reloj se acercaba a las 4 de la mañana, la carretera serpenteaba por una zona montañosa. Empecé a notar que el motor del tráiler tenía un leve cambio en el sonido, como si algo perturbara su funcionamiento. Me inquieté, ya que un desperfecto en plena noche sería fatal. Imaginaba la escena de quedarme varado, obligado a bajar para ver el motor, con ese extraño acompañante mirando cada uno de mis movimientos, o desapareciendo y reapareciendo de golpe. Para mi fortuna, el vehículo continuó avanzando, aunque no con la misma suavidad. Procuré no detenerme a revisar.
Prefería arriesgarme a sufrir un problema mecánico más adelante que parar en medio de esa penumbra. Entonces recordé un crucifijo que colgaba en la parte trasera de la cabina. Un regalo de mi madre, quien siempre me dijo que me encomendara a Dios en cada viaje. En ese instante sentí la necesidad de tocarlo, como buscando protección. Estiré un brazo hacia atrás, tanteando a ciegas, mientras mi otra mano se aferraba al volante. Cuando por fin lo alcancé, lo sujeté con fuerza. Sentí el contorno frío del metal, la textura desgastada por los años. Empecé a recitar mentalmente una oración que mi madre me había enseñado, muy simple, casi como un mantra de protección. En ese preciso momento, noté algo estremecedor. El hombre giró la cabeza, con lentitud, y posó la vista en el crucifijo que sostenía. Su rostro se alteró ligeramente, no era una expresión de miedo, pero sí una especie de incomodidad. Por un segundo, pareció hacer un leve ademán, como si fuera a extender la mano hacia mí, pero la dejó inmóvil. Esa reacción me dio un atisbo de esperanza. En mi cabeza se formó la idea de que quizá esta entidad, porque estaba convencido de que ya no era un simple hombre, reaccionaba al símbolo religioso. Seguí sosteniendo el crucifijo y pensé en prender la luz interna de la cabina para ver mejor. Pero me dio pánico que, al iluminarlo, descubriera algo peor que su semblante pálido, algo más allá de mi capacidad de asimilar. Así pasaron los minutos, con mis nervios a flor de piel. Sentía que el tiempo era una masa pesada que se dilataba, como si nunca fuese a llegar el amanecer. Mi objetivo era al menos alcanzar algún retén o algún puesto de vigilancia, donde hubiera gente y luces, donde pudiera sentirme menos vulnerable. Pero ese tramo de la 57 era solitario a más no poder. Ni un auto pasaba, ni señales de vida en las laderas, solo las sombras de los cerros y la débil claridad de la luna. En uno de los giros del camino, sentí que algo tocó mi hombro, un roce sutil, casi imperceptible. Un escalofrío me sacudió desde la espalda hasta los talones. No me atreví a voltear de inmediato. Solo sentía esa presión, como un dedo helado. Tuve la impresión de que la cosa a mi lado quería llamarme la atención. Cuando finalmente giré la cabeza, su rostro estaba a escasos centímetros del mío, inclinado, como si me oliera o estuviera examinándome de cerca. Su sonrisa ya no era tenue, ahora se le marcaban con claridad los dientes y la tensión en sus facciones me hizo pensar en alguien o algo hambriento. Por un instante, pensé que se abalanzaría sobre mí. Lancé un alarido involuntario y el tráiler dio un bandazo hacia la derecha. Pude enderezarlo a tiempo, evitando salir de la cinta asfáltica. El sudor me corría por la frente y sentía un mareo inminente. Pensaba en todo lo que podía pasar si perdía el control del volante. Ahí me di cuenta de que lo más peligroso no era la aparición en sí, sino el hecho de que mi miedo pudiera causar un accidente fatal. Sostuve el crucifijo y volví a recitar mi oración mentalmente con un fervor que desconocía en mí. La figura retrocedió un poco, volviendo a su postura en el asiento, pero sin desvanecerse. La carretera se alargaba, y yo seguía conduciendo como si esa noche no fuera a terminar nunca. Llegué a un tramo donde el camino era más ancho, y a lo lejos alcancé a ver las primeras luces de una zona urbana. Supuse que ya estaba cerca de los alrededores de Toluca. Mi corazón se alivió con la idea de que pronto habría más automóviles, más iluminación, más gente. Tal vez, en ese ambiente, el extraño pasajero se disolvería o simplemente se marcharía. Mientras me acercaba, noté que las luces de la ciudad comenzaban a dibujar los contornos de los edificios en el horizonte. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la confianza. El hombre seguía allí, pero ya no me miraba de esa manera tan penetrante. Mantenía la vista al frente, como si también él estuviera atento a las luces que se aproximaban. A medida que los focos de la periferia iluminaban el interior del tráiler, veía con más nitidez sus rasgos, la palidez casi cadavérica, los ojos hundidos, la sonrisa que no pertenecía a nada humano. Tragué saliva y me mantuve firme en el volante. Sabía que, en cuanto pasara un retén o un entronque con alguna carretera muy transitada, la presencia de más vehículos y la claridad ambiental podrían disuadir a este ente, o al menos, yo podría buscar ayuda. Al llegar a una zona con más alumbrado,
noté que poco a poco la figura se iba haciendo menos sólida, como si la luz le restara fuerza o lo empujara a desvanecerse. Respiré profundamente, sintiendo que, con cada lámpara de la calle, aquella sombra se debilitaba. Por un segundo, me atreví a mirar directamente su rostro, y, en un parpadeo, desapareció ante mis ojos, como si se hubiera disuelto en el aire. No frené ni me detuve en el acto, seguí avanzando hasta llegar a una pequeña plaza de servicios, donde había más camiones estacionados. Recuerdo que eran casi las 5 de la mañana. Me estacioné entre dos tráileres, bajé con el corazón aún desbocado y caí de rodillas sobre el pavimento, necesitando aire y calma. Uno de los guardias se me acercó, preguntándome si estaba bien. No supe qué responder, solo asentí con la cabeza. Estaba empapado en sudor, temblando. Me metí a la cafetería que había ahí, pedí un café y lo bebí de un trago, como si fuera agua. Sentía que cada sorbo me devolvía un poco la vida. Aún así, no podía olvidar esos ojos, esa sonrisa, esa presencia. De alguna forma, todo lo que había vivido me hacía dudar de mi propia cordura. Pero la sensación era tan intensa, tan real, que no cabía duda de que algo se me había aparecido. En los días que siguieron, no hablé con nadie de lo sucedido. Temía que me tomaran por loco. Sin embargo, en algún punto, la curiosidad me ganó. Empecé a conversar con otros traileros para saber si alguien había vivido algo similar. Para mi sorpresa, varios me contaron historias de personas que subían al camión y desaparecían, de mujeres vestidas de blanco que se esfumaban al pasar frente a una curva donde supuestamente habían muerto, o de sucesos escalofriantes en la madrugada. Nadie, sin embargo, tenía un relato exactamente como el mío, con esa extraña sonrisa y esa frase, voy contigo hasta donde llegues. De acuerdo con lo que me dijeron, a veces los espíritus de la carretera repiten las últimas palabras que pronunciaron en vida o escenifican las circunstancias de su muerte. Otras veces, simplemente buscan un conductor que los lleve un tramo más allá. Hubo noches posteriores en que pensé en aquella aparición, preguntándome si volvería. Cada vez que recorría la 57, me latía con fuerza el corazón al pasar por esos tramos solitarios. Y aunque siempre traté de estar atento, jamás lo volví a ver. Sin embargo, la huella de aquella experiencia jamás se borró. Con el tiempo, me armé de valor para compartir mi historia con mi familia y con algunos amigos. Pocos me creyeron del todo. La mayoría prefirió pensar que fue un sueño o una alucinación por cansancio. Pero yo sé lo que viví. Sé que esa noche de hace 5 años, a las 3 de la mañana, recogí a un hombre que no era un hombre cualquiera y que su sola presencia heló mi sangre de un modo que nunca antes había sentido. Desde entonces, en cada viaje que realizo, llevo conmigo el crucifijo de mi madre. Rezo la misma oración antes de arrancar el tráiler y evito hacer paradas innecesarias en los tramos más oscuros de la carretera. A veces, cuando veo a alguien pidiendo aventón en la madrugada, no puedo evitar recordar esos ojos vacíos y esa sonrisa siniestra. Me invade un pánico que me hace pisar el acelerador sin mirar atrás. Aún hoy, cuando me preguntan si creo en fantasmas o en apariciones, no sé qué responder. No es que crea ciegamente en todo lo paranormal, pero tampoco puedo negar lo vivido. Lo que sí sé es que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que en la oscuridad de la carretera puede aguardarnos algo más que la soledad. Hay noches en que cierro los ojos y, en mis sueños, me veo otra vez a la orilla del camino, con el tráiler detenido y una silueta oscura haciéndome señas. Me despierto con un sobresalto, sudando, sintiendo la mirada de alguien que no está ahí. Me basta palpar la cama y ver la luz difusa de la mesita de noche para entender que estoy a salvo. Pero la calma se rompe al recordar que, la última vez que creí estar a salvo, él reapareció sentado a mi lado, mirándome en el parabrisas, sonriendo. Poco después de aquel suceso, decidí cambiar mi ruta regular para no volver a pasar tan seguido por ese tramo de la 57. Sin embargo, la vida de trailero no siempre permite elegir. Hay encargos urgentes, entregas imprevistas y a veces no queda otra que atravesar esa carretera en altas horas de la noche. He aprendido a sobrellevar mi inquietud con rezos y amuletos, aferrándome a cualquier protección que me ofrezca consuelo.
En más de una ocasión, he tenido esa sensación de que alguien va conmigo, incluso cuando la cabina está totalmente vacía. Hay un leve peso en el aire, un presentimiento de ser observado. Entonces me invade un hormigueo en la piel y la mente se me llena de recuerdos. Miro de reojo el asiento del copiloto, esperando no encontrar a nadie. Me aferro al volante, contengo la respiración y sigo adelante. A veces llego a preguntarme si algún día esa entidad volverá para cumplir su promesa: voy contigo hasta donde llegues. ¿Hasta dónde quería llegar? ¿Acaso era el espíritu de un hombre que perdió la vida en ese tramo y busca compañía para cruzar al otro lado? ¿O era algo más oscuro, algo que se alimenta del miedo y que merodea las carreteras buscando víctimas que estén desprevenidas? Son preguntas que me acompañan en cada trayecto solitario, cuando el reloj marca horas que deberían dedicarse al descanso y yo sigo adelante por el asfalto. En mi cabeza todavía resuena la voz queda de ese ente que no dijo más palabras, pero dejó un eco imborrable. He reflexionado sobre si debía haberle preguntado más cosas. Pero, en mi defensa, el pánico paraliza. Esa noche, cualquier palabra que intentaba pronunciar se me moría en la garganta. Y lo poco que me atreví a decirle no obtuvo respuesta, salvo su mirada helada y la desaparición misteriosa cada vez que el tráiler se detenía. A diferencia de las historias que suelen contarse, no hubo explicación posterior ni un descubrimiento de un accidente antiguo en la zona que coincidiera con su descripción. Ni registros de un hombre que muriera pidiendo un aventón. Quizás sí sucedió, o tal vez no. Pero no encontré ninguna prueba ni quise investigar demasiado. Prefiero quedarme con mi experiencia y con la decisión de ser más prudente en la carretera. Durante los meses siguientes a aquella noche, mi familia notó que tenía problemas para dormir. A veces despertaba gritando, convencido de que veía a alguien en mi habitación. Mi esposa me animó a buscar ayuda psicológica, y lo intenté. Pero cuando el tema salía a la luz, solo podía decir que había vivido una experiencia que no deseaba revivir con detalle. Finalmente, el tiempo fue curando parcialmente el terror, hasta convertirlo en un recuerdo que aún hoy me sacude por dentro. Si me preguntas si volvería a detenerme a esa hora en la 57 para darle aventón a alguien, la respuesta es un rotundo no. Aprendí que hay cosas que se escapan de la lógica y que el miedo más grande no es ver un fantasma, sino entender que no tenemos control alguno sobre lo que yace en la oscuridad, esperando a que nuestros ojos cansados se abran un poco más de lo normal o a que reduzcamos la velocidad en un tramo solitario para que ellos puedan subir. A veces me pregunto si ese ser seguirá vagando, si habrá encontrado otro trailero menos prevenido a quien acompañar hasta el amanecer. Me persigue la idea de que algún día, en otra noche tan fría como aquella, cuando el sueño me venza y empiece a parpadear para no dormirme al volante, sentiré un movimiento en el asiento del copiloto y veré la silueta esquelética tomando forma, con esos ojos que devoran la poca luz que hay. Y esa sonrisa siniestra que me dice que nunca se fue del todo. Hay cosas que es mejor no cuestionar demasiado. Yo viví mi historia, la conté tal y como la sentí, y las señales que dejé en el camino son suficientes para quien quiera creer. Me sigue pareciendo increíble cómo esa noche cambió mi perspectiva de la vida y de la muerte, de lo natural y lo sobrenatural. Y aunque muchos opinen que las leyendas de carretera son patrañas, yo sé que hay algo en esas horas muertas, en esos tramos desolados, que se adhiere a uno como una sombra persistente. Quizá, cuando yo termine mi camino en este mundo, me toque vagar de forma similar, buscando un aventón que me lleve a un lugar del que ya no pueda volver. No lo sé. Lo que sí tengo claro es que, mientras siga rodando con mi tráiler, llevaré prendido mi crucifijo y mi fe, porque en la soledad de la noche, un pequeño destello de luz puede ser la diferencia entre caer en la locura o conservar el último hilo de cordura. Ahora, cada vez que vuelvo a ver el reloj marcar las 3 de la madrugada y me encuentro en algún tramo peligroso de la carretera, no puedo evitar una plegaria. Y en mis pensamientos, revivo ese instante en que aquel hombre subió y se instaló sin pedir permiso, como si estuviera destinado a hacerlo, como si el destino nos hubiera unido en un punto oscuro de la noche. No sé si fue una advertencia, un castigo, o simplemente un encuentro con lo desconocido. Pero fue real. Al final, mi historia no pretende convencer a nadie.
Es, simplemente, el testimonio de un trailero que una noche recogió a un pasajero sombrío en la carretera 57 rumbo a Toluca y que vivió las horas más largas y aterradoras de su vida, con el corazón al filo de la locura. Quizá haya más personas que hayan visto lo mismo, o al menos algo parecido, en esas rutas. Y tal vez un día, hablando con otro compañero, me daré cuenta de que no estoy solo en esta experiencia. Mientras tanto, seguiré conduciendo. Pero nunca olvido que en el asiento del copiloto, pese a que parezca vacío, a veces el silencio puede esconder un acompañante que llega sin avisar y desaparece sin despedirse. Y cuando su rostro se refleja en el parabrisas, esa sonrisa se convierte en un recordatorio de que la muerte, o lo que sea que habita en los rincones de la noche, puede presentarse de la forma más simple y aterradora que uno pueda imaginar. Solo espero que, si algún día lees esto y te encuentras en esa misma carretera a las 3 de la mañana, recuerdes mis palabras y pienses 2 veces antes de detenerte a recoger a un desconocido. Porque puede que no sea solo un hombre perdido, sino alguien que desea acompañarte hasta donde llegues, incluso si ese lugar es tu propio fin. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.